Gloria al Señor, aleluya. Alabamos, bendecimos y exaltamos a nuestro Dios. Glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar y ayudar al pecador, trayéndolo en completa santidad ante Él a través de su Hijo Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos hacen completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcialmente o total de la palabra de Dios, parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos las relaciones y queda incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que no le permita a Satanás separarle ni parcial ni totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. No le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, acaso de una situación que no sabe cómo resolver, entonces este es el consejo de Dios para usted en este día. Tengamos en cuenta que llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la desesperación, a la ansiedad, a la opresión o a la depresión, a causa de situaciones que suceden, como sucedió en el terremoto, cosas que suceden que se salen de las capacidades humanas y que usted tiene que responder, pero no sabe cómo, ni tiene cómo responder. Si usted está pasando por ese estado, si tiene situaciones para responder, para resolver y no sabe cómo, en el Salmo 107, versículos 19 y 20, el Señor dice que cuando alguien clama a Él en su angustia, Dios lo librará de su aflicción, enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Escúchelo bien. Todos los que estén pasando por angustia, por preocupación, por ansiedad, por opresión, por depresión, por miedo, por estrés, porque no saben cómo resolver una situación, Dios promete enviarle una palabra. Si usted clama a Él, enviarle una palabra para sanarle y para librarle de la ruina, para librarle de esa aflicción, para traerlo a un tiempo de paz, de relación y de comunión con Él en el nombre precioso de Jesús. Hoy Dios está listo con esa palabra para usted. Solo falta que ahí donde usted está, clame al Señor, le pida ayuda, que pueda levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Dame esa palabra en este momento que necesito para salir de este estado, de esta angustia, de esta preocupación, de este miedo, de este estrés, de esta opresión, de esta desesperación. Lo que sea que usted esté pasando, que no sea bueno, agradable y perfecto. Lo que sea que usted esté pasando, que no tenga que ver con plenitud y bienestar, pídale al Señor, no acepte esas cosas, pídale al Señor que le ayude y que le envíe esa palabra y esté atento a lo que Dios va a decir en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues al Señor para que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos a Dios en esta mañana que a través del Espíritu Santo y de su palabra nos guíe a toda la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, para conocer su perfecta voluntad, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer, para que nuestros pensamientos sean los que vienen de Dios, nuestros sentimientos los que vienen de Dios, nuestros deseos los que vienen de Dios, nuestras palabras las que vienen de Dios, nuestras acciones las que vienen de la voluntad de Dios y nuestras omisiones las que vienen de la voluntad de Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así no contristamos al Espíritu Santo, ni lo resistimos, ni lo afrentamos, ni lo apagamos.
Así no tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así no tomamos el nombre de Dios en vano, no lo profanamos, no lo blasfemamos ni lo negamos en el nombre de Jesús. Y somos fieles representantes de Dios aquí en esta tierra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Dios tiene como siempre la mesa preparada. Y hoy tiene un mensaje muy especial precisamente en este tiempo de caos, en este tiempo de dificultades, en este tiempo de angustias porque que la gente está pasando, no solamente por el terremoto, sino por los terremotos. Yo digo que los terremotos más grandes que el ser humano puede experimentar son los terremotos del alma, los terremotos del miedo, de la opresión, de la ansiedad, del resentimiento, de la amargura, de sentimientos que son destructivos para el ser humano y que son destructivos para las relaciones con Dios y con los hombres. Esos son los verdaderos terremotos. Porque cuando los terremotos llegan, pero no mueven nuestro corazón, sino que podemos permanecer confiados en Dios, no hay terremotos que nos sacudan. No hay terremotos que nos sacudan. Por eso en medio de tu terremoto, si estás viviendo en un terremoto, si estás viviendo en ese estado de angustia y desesperación, en tiempos como estos, necesitamos conocer que la presencia de Dios permanece aunque la tierra tiemble. Aunque todo lo que está a tu alrededor tiemble, si la presencia de Dios permanece en tu vida, no hay temblores dentro de ti, no hay miedo dentro de ti, porque Dios es más grande que el terremoto, Dios es más grande que la sacudida, que las aflicciones. Pero es muy importante que tú seas consciente de que tienes una relación verdaderamente con Dios, que la presencia de Dios está en tu vida y que la presencia de Dios te protege. En Isaías 41:10, la palabra de Dios dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por favor, escucha la voz de Dios en esta mañana. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Donde está la presencia de Dios, escúchame, no hay miedo, no hay, no hay angustia, no hay desesperación, no hay ansiedad, no hay estrés, no hay preocupación, no hay opresión. Donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier circunstancia. Y es algo que debes de conocer, entender y creer. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, no hay nada que pueda moverte a la desesperación, a la angustia o al miedo. Por eso el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. No se desmaya cuando tenemos la presencia de Dios. Porque la misma presencia de Dios nos infunde aliento, nos esfuerza, nos transmite poder, fortaleza. Siempre te ayudaré, dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa palabra sustentar tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Sustentarnos en lo espiritual, en las relaciones, en el ministerio que Él nos da a nosotros, a sus hijos, en la salud física y en la salud material. Siempre te sustentaré. La Biblia dice que Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas son las verdades que tienes que conocer. Estas son las verdades que tienes que tomar para tu vida en el nombre precioso de Jesús y atesorarlas en tu corazón. Creerlas de tal manera que el mundo se vuelva, que tu vida interior se vuelva inconmovible como es la palabra de Dios. Dios y su palabra son inconmovibles. Nada los destruye, nada los acaba, nada los mueve, porque son eternos y gloriosos y preciosos en el nombre precioso de Jesús. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, la relación con Dios tiene que ser una relación marcada en la justicia. Si hay injusticia, no hay presencia, no hay Dios. Pero si hay justicia, hay presencia, hay ayuda, hay favor, hay fortaleza, hay socorro, hay provisión de parte de Dios para tu vida y para los tuyos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy quiero invitarles a conocer y a entender que Dios tiene
esos planes preciosos para la vida de todo ser humano. Yo creo que en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Dios, siempre ha estado el socorrernos, el fortalecernos. Y me llama la atención que Dios dice, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Que Jesús vino a perdonar, a salvar, a levantar, a restaurar. Y cuando conocemos todas estas expresiones de Dios, tenemos que entender que la vida en la presencia de Dios es una vida de satisfacción. No es una vida de demandas sin tener la capacidad de hacerla. Es una vida que es capaz de cumplir todo lo que Dios quiere, porque Dios está con uno. O sea, Él no nos deja solos. Él no nos manda a amar y a perdonar sin su presencia y sin su ayuda. Él no nos manda a hacer algo sin su presencia y sin su ayuda. Él no nos demanda algo sin su presencia y sin su ayuda. Cuando nos dice que hagamos algo, es porque en su presencia hay ayuda. Si nos manda a amar, en su presencia está el amor. Si nos manda a ser santos, es que en su presencia está la santidad. Lo que nos mande a hacer el Señor, lo podemos hacer porque su presencia está en nosotros. En el favor de Dios para con el hombre, hay una palabra en Gálatas 2:20 que yo quiero invitarte a que nos sumerjamos, a que nos profundicemos en esta palabra, porque vamos a conocer lo que soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo. Escúchalo bien. Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Entiende esta frase. En Cristo Jesús soy para tener la gracia que me ayuda o me habilita a hacer lo que Él me pide. No hay nada que Dios nos pida que no lo podamos hacer, porque en Cristo tenemos la gracia por ser como Él, por ser como Él. Ese es el diseño de Dios para los seres humanos. Desde la creación, Dios dice que creó el hombre a su imagen y a su semejanza, con toda bendición, a su imagen y a su semejanza. Por causa del pecado, la imagen y la semejanza de Dios se perdió en el hombre. El ser humano se volvió a ser egoísta, egocéntrico, orgulloso, soberbio, independiente, altivo. Esa es la consecuencia del pecado, la marca del pecado. Es el orgullo, el ego, la independencia de Dios. Yo puedo hacerlo. No tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no tengo que meditar, no tengo que adorar, no tengo que hacer nada de esas cosas. Yo puedo hacerlo. Y yo entiendo esa mentalidad del ser humano, yo puedo hacerlo porque es que Dios nos creó con tanta grandeza que podemos hacerlo. Pero cuando el hombre se separa de Dios para hacer todo lo que puede hacer, hay algo que realmente no puede hacer. Y es hacer la voluntad de Dios. Es tener el amor de Dios. Es tener la paz. Es tener el gozo, el contentamiento. Porque hay cosas que vienen única y exclusivamente de la presencia de Dios para que la vida, en medio de todo lo que hago, se convierta en una vida de satisfacción. Entonces, el ser humano puede hacer muchas cosas sin Dios. Muchas son muchas, pero no puede tener paz y satisfacción. En medio de todas sus pertenencias, de todos sus logros, estudios, logros, empresas, hay un vacío existencial que a veces se llenan con drogas, con alcohol, con lujuria, con cosas que lo autodestruyen a uno más. Entonces yo quiero decirte, Dios te creó a su imagen y semejanza, con mucha grandeza, y tú puedes hacer muchas cosas, y puedes lograr muchas cosas. Ve la presencia de Dios, nunca lo podrás lograr sin su presencia. Y es en su presencia donde está la vida, la razón de ser, el color, el sabor de las cosas, el color y el sabor de las cosas.
el color y el sabor del matrimonio, el color y el sabor de la familia, de los hijos, el color y el sabor del descanso, el color y el sabor de trabajar. Todo está en su presencia. Y el mensaje esta mañana es para decirte, en medio de las tormentas, en medio de las temporadas, en medio de las dificultades, Dios siempre va a estar. Y el que está en la presencia de Dios siempre vencerá y triunfará en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, en medio de los ríos, en medio de los problemas. El que está con Dios siempre va a vencer, porque no está solo, porque Dios está con él. Y para enfocarnos en ese propósito de Dios, Dios nos ha dado en esta mañana Gálatas 2:20, que si tú puedes conocer, entender y creer lo que dice este versículo para tu vida y lo puedes recibir y experimentar por la fe, porque solo se recibe por la fe, entonces tu relación con Dios será una realidad gloriosa y poderosa. Y no importa dónde estés en estos momentos, Dios te sacará de ese estado de caos hoy mismo y en este mismo momento, en el nombre de Jesús. Así que está atento a lo que dice Gálatas 2:20. Está escrito entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúchame bien lo que te voy a decir. Conozco a muchos creyentes, conozco a cientos, sé de miles y de millones de creyentes que dicen creer en Dios, que dicen tener a Dios, que dicen ser hijo de Dios, pero que no están disfrutando la vida. No disfrutan el matrimonio, no disfrutan la familia, no disfrutan el trabajo, no disfrutan. Así que todo lo hacen porque lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, entonces vienen consecuencias. Pero la vida no se fundamentó así. Dios quiso construir la vida para que todo lo que hicieras lo disfrutaras. Y no disfrutan la vida porque a veces no conocen o a veces no han entendido o a veces no han estudiado lo que realmente Dios se propuso a través de Cristo Jesús. Y cuando dice aquí, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, eso es muy importante entenderlo. Porque ese yo al que está ahí, al que se refiere ahí la palabra, ese yo es el ego, el orgullo, la independencia del ser humano, la insujeción y la falta de reconocer autoridades, empezando por la de Dios. Entonces muchos dicen ser creyentes, muchos dicen tener a Cristo, muchos van a una iglesia, muchos leen la Biblia, muchos hacen cosas inclusive para servirle al Señor y lo hacen, digámoslo, de buen corazón. Pero mientras el yo esté en el hombre, Dios está por fuera del hombre. Mientras el ego, el orgullo esté en el hombre, la falta de dependencia de Dios. Yo soy una persona que creo rotundamente que yo no sé hablar, yo no sé aconsejar, yo no sé qué decirte a ti en un momento de dificultad, no sé. Y puedo saberme toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero no te sé aconsejar. Como lo sé, entonces necesito una dependencia del Espíritu Santo, que es el que me dice, haz esto, haz aquello, di esto, di aquello. Necesito una dependencia del Espíritu Santo y tú la necesitas, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña todas las cosas, el que nos enseña a estudiar la palabra, a ponerla por obra y a enseñar. Entonces, mientras el ego, mientras el yo esté en el ser humano no va a necesitar depender de Dios. No va a necesitar orar, no va a necesitar clamar, no va a necesitar ayunar, no va a necesitar meditar en esta palabra para traerla a su corazón. No va a necesitar, por lo tanto, no lo hace. Y aunque siempre está justificando que es que no tiene tiempo, que es que no tiene aquello, que es que no puede por esto, no puede por aquello, porque esto es difícil. No, ese es el problema. El problema es el ego, el orgullo. Y la Biblia aquí claramente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mi yo, mi ego es crucificado, es destruido. Por eso dice, ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo no era que Pablo no viviera, no vivía su ego, su orgullo, su independencia.
Y todos los cristianos somos llamados a vivir sin el ego, sin el orgullo y con la total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios. Como hay una total dependencia de Dios, voy a ponerte la dependencia de Dios como la dependencia del aire. Cuando el aire se te va, te asfixias y te ahogas y te desesperas. Así y mayor que esos sentimientos o esos síntomas debe ser la presencia de Dios en nosotros. Cuando la presencia de Dios se pierde, la cortamos, la dejamos por ir en pos de lo que Él no dice, entonces nos ahogamos, nos asfixiamos. Pero ¿cuántos realmente vivimos sin la presencia de Dios, supuestamente, sin ahogarnos y sin asfixiarnos? Porque el ego, la soberbia y aún los demonios nos sustentan y diciéndonos, tú eres capaz, tú eres capaz, tú puedes, tú puedes. Y es verdad, yo puedo, pero no disfruto, pero no tengo paz, pero no tengo contentamiento. ¿Y para qué la vida así? Entonces, en la relación con Dios está determinado que el creyente, que el que está en Cristo, es una persona que muere al pecado, que el yo, que el ego le es destruido, la independencia le es destruida, y se forma una dependencia 100% de Dios. Eso es lo que significa la frase, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora, como ya no vivo yo, como no vive mi ego, mi orgullo, ahora Cristo vive en mí, se convierte en una realidad. Y aquí es muy importante que entendamos esto. Si yo vivo, si vive el ego, no vive Cristo. Pero si muere el ego y el orgullo, entonces vive Cristo. O sea que Cristo tiene libertad para actuar en nosotros y a través de nosotros. El ego no lo permite. La destrucción del ego es la que permite que Cristo esté en mí y obre a través de mí. Obre en mí y a través de mí. Que el Espíritu Santo esté en mí y obre a través de mí. Que la presencia de Dios esté en mí y obre a través de mí. El ego no lo permite. El orgullo no lo permite. La independencia de Dios no lo permite. De hecho, la independencia de Dios es la evidencia de que Dios no está presente. Entonces tengo que hacer todo en mis fuerzas. Después dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo como humano, como persona, sin el ego, sin el orgullo, sin la independencia de Dios, con Cristo en mi corazón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios es lo mismo que decir, lo vivo a la manera del Hijo de Dios. Y esto es lo que te tienes que preguntar si tú te llamas creyente, si tú te llamas hijo de Dios. Esto es lo que te tienes que preguntar. ¿Realmente mi ego está destruido? Porque una de las primeras cosas que Cristo hace cuando un pecador viene a Él para pedir perdón y salvación es destruir el ego, es destruir el viejo hombre, es destruir el orgullo y crear una nueva persona. Por eso es que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas en quién? En Cristo. Tenemos la vida de Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos la paz de Cristo, tenemos la victoria de Cristo, tenemos el reino de Cristo, tenemos el Padre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Cristo, tenemos todo lo de Cristo, tenemos hasta la mente de Cristo, tenemos hasta la salud de Cristo. Tenemos, pero porque somos uno con Él. Por eso la importancia de lo que soy, lo que tengo y puedo en Cristo. Primero tienes que ser, pero para ser, tu ego y tu orgullo tiene que ser destruido y tú no lo puedes destruir. El único que destruye el ego y el orgullo del ser humano es Cristo Jesús. Cuando una persona es consciente que lo tiene y cuando sabe que su desgracia es a causa de ese ego y ese orgullo. Las personas que desconocen este problema y esta realidad en el ser humano alimentan su ego y su orgullo. Lo alimentan, lo adornan. Con pavos reales, lo alimentan y lo adornan, pero no saben que se están autodestruyendo con eso. Pero los que conocemos y entendemos que el ego y el orgullo nos separa de Dios y vivimos una vida independiente de Dios en nuestras fuerzas, que no es posible, entonces vamos a reconocer la necesidad de Cristo. Pero ¿para qué quiero que venga Cristo?
a mi vida, para que me perdone todo lo malo que he hecho durante el ego y el orgullo y la independencia de Dios, para que me perdone y para que me salve, para que destruya el viejo hombre, el ego, el orgullo, la independencia de Dios en mi vida y me haga una persona mansa y humilde como Él, dependiente de Dios. Mansa y humilde como Él, dependiente de Dios. Eso es lo que Jesús hace. Sin esa obra en el corazón del el ser humano no puede ser feliz, no puede estar pleno, porque la plenitud del todo ser humano es la presencia de Dios en el ser humano. No es una religión, es la presencia de Dios en el ser humano. Entonces, por eso cuando la presencia de Dios viene y vienen los caos, no nos movemos. O sea, los terremotos y los caos no nos angustian, no nos preocupan, porque es que hay una presencia de Dios en nosotros, real y poderosa, más grande que el terremoto. Y termina diciendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, a la manera del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y tomó mi lugar. Ese se entregó a sí mismo por mí, es que tomó mi lugar de pecador para que yo tomara el lugar de Él, que es santo, que es justo. Ese es el plan de Dios con Jesucristo. Que cada persona en pecado, que cada persona en orgullo, en ego, en independencia de Él, reconozca los problemas que eso le genera, que le ha generado y que le seguirá generando. Pero la persona no quiere vivir más eso. Entonces, por eso viene a Cristo, para que Cristo lo perdone y lo salve. ¿Lo salve de qué? De ese orgullo, de ese ego, de esa independencia de Dios y de esa condenación en el lago de fuego, porque en caso de morir con ese ego y con ese orgullo, no solamente en vida está separado de Dios, luchando en sus propias fuerzas, ayudado por los demonios para su autodestrucción y destrucción de su familia, sino que cuando muere va a una condenación eterna. Por eso es la salvación. Pero escúcheme, la salvación tiene una evidencia. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive y reina en mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive y reina en mí. Cuando Cristo vive y reina en mí, entonces soy lo que Él es. Por eso dice la Biblia, soy santo como Él es santo. Soy justo como Él es justo. Soy hijo de Dios como Él es hijo de Dios. Tengo su reino como Él tiene su reino. Tengo la victoria como Él tiene la victoria. Entonces puedo ser en Cristo lo que Él es. Puedo tener en Cristo lo que Él tiene para hacer lo que Él hace. O sea, para obedecer a Dios como Él lo obedece. Pero porque estoy en Cristo. Entonces creer es más allá que conocerlo. Y esa es la conclusión a la que hemos de llegar en esta mañana. Si Dios nos quiere proteger en medio de los terremotos, de los temblores, del caos, y sobre todo los terremotos y los temblores del corazón, que son los más impresionantes. El miedo es muy impresionante. El estrés, la angustia, la desesperación, la ansiedad, la, la incertidumbre. Esos son terremotos que causan destrucción en el ser humano desde niños hasta adultos mayores. Y es lo común en el ser humano. Pero lo más triste es decir, tener a Dios y estar en medio de esos terremotos y esos temblores cuando Dios vino a traernos paz y vida en abundancia a través de su Hijo Jesucristo. Paz. No temas porque yo estoy contigo. No temas. Ten paz. No desmayes. No renuncies. No te rindas. Avanza porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, que te doy fuerzas. Cuando las tuyas humanamente se acaben, Dios da las fuerzas de Él. Y promete, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, es siempre, siempre. En la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre. En el tiempo de bonanza, en el tiempo de caos, en el tiempo de terremoto, en el tiempo de temblores, en el tiempo de situaciones, siempre.
te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, en medio de la justicia. La persona independiente de Dios, la persona egocéntrica y orgullosa, no vive en justicia, no puede vivir en justicia. No es que no quiera, no puede, no es capaz, porque necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón para que nos ministre su justicia. Escucha lo que te voy a decir. Concluyendo con este mensaje de hoy, te voy a decir lo siguiente. Decir soy hijo de Dios, decir soy creyente, decir soy cristiano, decir tengo a Dios. Eso es muy fácil. Cualquiera lo puede decir. El impío lo puede decir. El ladrón, el matón, el violador de niños, el brujo, el hechicero, cualquiera lo puede decir. Pero creerle a Dios, escucha bien, pero creerle a Dios para obedecer fielmente lo que creo. Escucha bien, pero creerle a Dios para obedecer fielmente lo que creo. Demostrar con mi vida, demostrar con mi vida, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis deseos, que soy lo que digo, que soy lo que digo. Pero lo que digo viene de lo que soy, que Él dice que soy. O sea, creo lo que Él dice que soy, creo. Y mi vida lo demuestra, que soy hijo de Dios, que soy santo, que soy salvo, que soy de su reino. Demostrar eso con mi vida. Demostrar eso con lo que pienso, con lo que siento y con lo que deseo. Con lo que hablo, con lo que digo, con lo que hago. Es otra cosa. Demostrar que tengo la gracia de Dios para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es otra cosa. Entonces la invitación hoy es, por favor, mira a Dios, quien es Dios para ti. La presencia de Dios permanece aunque la tierra tiemble, aunque la familia se sacuda, aunque la familia se divida. El que está en la presencia de Dios permanece firme para hacer luz en esa división y ayuda en esa división. Ser un hijo de Dios no es ser cualquier cosa. Ser hijo de Dios es algo sobrenatural. Es algo no común en el mundo. Ser hijo de Dios es como ser un extraterrestre, porque no somos de aquí, somos del cielo. Venimos del cielo, de su naturaleza, de su esencia, de su gloria, de su victoria, de su poder. Eso es muy diferente a lo que se vive en el mundo. El mundo vive caos. El mundo está lleno de temblores, de terremotos. Y así la tierra no se sacuda, se sacuden las emociones, se sacuden las relaciones, los terremotos de las relaciones, los problemas, los pleitos, las contiendas. La gente se asusta porque tembló la tierra. Pero todo el tiempo han estado en temblores, en las relaciones, en terremotos, donde los esposos no se entienden, no se aman, no tienen misericordia el uno con el otro, donde los padres no son capaces de comprender a los hijos y los hijos no son capaces de comprender a los padres. La esposa no entiende al esposo y el esposo no entiende a la esposa. Esos son terremotos más grandes. Eso causa caos emocional, espiritual. Eso destruye la motivación de vivir. Destruye la satisfacción de ser parte de una familia. ¿Por qué no sentimos esos terremotos? ¿Por qué no sentimos esos temblores? Porque cuando la tierra se sacude y se caen las cosas y caen los pisos y se caen los techos, ahí sí nos da miedo. Ahí sí decimos, Señor, por favor, ayuda. Señor, ten misericordia de mí. No, hay otros terremotos, hay otros temblores más grandes, más tristes, más dolorosos. Es cuando ese hijo no puede abrazar a su padre porque no es capaz, porque no tiene el amor para hacerlo, porque no ha tenido el cambio, la liberación de su ego y de su orgullo, de su independencia de Dios, porque no sabe cómo. Esa madre, ese padre, es lo mismo. Yo creo que esos son los terremotos más grandes los que Jesús vino a liberar. Y quiero decirte algo con todo amor y con toda misericordia en esta mañana. A Israel no lo tocaron las plagas de Egipto, escúchalo bien.
Cuando Dios destruyó, devastó a Egipto con las plagas, con las 10 plagas. Cuando no lo destruyó, perdón, cuando destruyó a Egipto con las plagas. La tierra de Gosén, que está en el mismo Egipto, no experimentó la destrucción de las plagas. Mientras en Egipto había caos, había confusión, había muerte, desolación, en la tierra de Gosén, que está en el mismo Egipto, había paz, había contentamiento, había alabanza, había gratitud, había exaltación a ese Dios que los protegía y los sustentaba, a ese Dios que los fortalecía, a ese Dios que los liberaba del temor, del miedo, de la ansiedad, de la preocupación. Había alabanza, había adoración, había gratitud, porque así hemos de vivir los hijos de Dios. Mientras los corazones de los hombres sin Dios tiemblan en caos, en angustias, en resentimientos, en amarguras, mientras hay terremotos en las relaciones en los hogares de los hijos de Dios hay paz, hay contentamiento, hay alabanza, hay adoración, hay gratitud, hay exaltación, hay vida, hay contentamiento, por causa de la presencia, por causa de la presencia. Escúchame lo que te voy a decir. Cualquier mujer como María, escúchame, cualquier mujer como María, ante lo que le hicieron a su hijo, se desploma, se quiebra, se desespera, grita, insulta, maldice a los que están tocando a su hijo. Pero María no se quebró. Lloró, sí, pero no se quebró. Y después de todo lo que le hicieron a su hijo, al otro día, desde esa misma noche, y al otro día estaba adorando, alabando y exaltando a Dios, en oración y ayuno, alabando y glorificando a Dios, como si no le hubiera pasado nada a su hijo. Pero a su hijo sí le pasó. Pero lo que no le pasó fue a su corazón, porque ahí estaba Dios con ella, librándola del temor. Ahí estaba Dios ayudándola, esforzándola, dándole fuerzas. Ahí estaba Dios diciéndole, no temas porque yo estoy contigo. No vas a desmayar porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y María no se quebró. Si algo debemos de imitar de María, es la fe de ella, porque ella nos enseñó a creer en Dios. Ella nos enseña el modelo de la fe, una fe que no se quiebra, una fe que no se derrumba, una fe que permanece y que aún en medio del terremoto y del temblor, adora, alaba y exalta a su Dios. ¿Qué haces tú en medio de un problema? ¿Qué haces tú en medio de una circunstancia difícil, adversa? Te preocupas, te angustias, te desesperas, pero dices que crees en Dios y que tienes a Dios. No, no hay temor. Así como David no tuvo miedo del gigante, que era superior a él en fuerza, en armamento, en todo, en estatura. No temió, lo enfrentó, lo venció, lo mató. Así somos los hijos de Dios en Cristo. Tenemos la fuerza, la presencia, el Espíritu Santo y la capacidad para enfrentar los gigantes que se nos enfrenten, que se levanten contra nosotros y vencerlos y matarlos. Que quedemos como esa figura de Tarzán o de King Kong sobre el enemigo, gritando victoria y dándose en el pecho diciendo, wow, que todos los enemigos, todos los temblores, todos los terremotos que lleguen a tu vida puedan pasar en el nombre de Jesús de Nazaret sin que quiebren tu corazón, sin que quiebren tu fe, tu confianza, tu adoración, tu alabanza a un Dios que te ama, a un Dios que demostró que te ama tanto, que dio a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para que tomara nuestros pecados y muriera en la cruz como un maldito pecador, siendo inocente, siendo santo. No hay mayor demostración de amor que esa. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí? No, ¿dónde está Dios en tu corazón? ¿Dónde está Dios en tu hogar? ¿Dónde está Dios en tus hijos, en tu cónyuge? Porque Él vino a esta tierra, Él vino a este mundo
para que le abriéramos el corazón y lo invitáramos a entrar en nuestras vidas, para habitar en nosotros y con nosotros. Pero muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con este terremoto? Esa familia murió, esa mujer murió. No, ¿dónde estaba Dios en esa familia? Porque te digo una cosa, los creyentes que hayan muerto durante el terremoto y durante el temblor están felices de estar en el cielo. Los familiares de los creyentes que saben que murieron sus familiares creyentes están felices de que están en el cielo. Pero los que no tienen la presencia de Dios ni creen en Dios están tristes, devastados y derrotados. Porque eso es lo que se vive sin la presencia. La vida con la presencia soporta los terremotos. Me gustan las palabras de Jesús que dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay una profecía sobre Colombia a través del himno nacional. Y yo quiero que lo escuchen, porque eso sucedió hace muchos años. Hace muchos años sucedió esa famosa profecía. Esa famosa profecía de decir que todos los problemas de Colombia, escúchame, que todos los problemas de Colombia se iban a solucionar a través de un mensaje. Que todos los problemas de Colombia se iban a solucionar a través de una profecía que un hombre en un determinado momento escribió. Y esa profecía dice así: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, un júbilo impresionante, en surco de dolores, que a pesar de los dolores, el bien germina ya. El bien germina ya. Cesó la horrible noche, la noche del temblor, no solamente del físico externo, sino del corazón. Cesó la horrible noche. Donde hay ego y hay orgullo, hay una horrible noche permanente. Hay temblores y terremotos permanentes. Pero donde el orgullo y el ego es destruido, donde llega la humildad y la mansedumbre de Cristo, la presencia del Señor en el nombre precioso de Jesús, la horrible noche cesa. El bien germina ya y aparecen cosas muy diferentes. Dice, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime. Ahí están los terremotos, las cadenas de la angustia, del resentimiento, de la amargura. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Está la profecía sobre Colombia, escrita a través de un presidente que de alguna manera tuvo que haber sido iluminado por Dios para escribir esto en el himno nacional de Colombia. Pero todos los días se canta, todos los días se dice en diferentes partes del mundo. Pero sin comprender que toda esa horrible noche, que esos temblores del alma, del corazón, de la familia, esa angustia, esa preocupación, todo eso desaparece por comprender las palabras del que murió en la cruz, por comprender, por creer estas palabras. No importa dónde estés en estos momentos. Sé que Dios te está hablando para sacarte de esa horrible noche, para sacarte de esas cadenas donde has gemido, donde por décadas, para sacarte de la angustia, la preocupación, de la ansiedad. Solo con que reconozcas que tu ego y tu orgullo te han separado de Dios y te han hecho un ser independiente de Dios y de esta palabra. Y si hoy puedes decirle a Jesús ahí donde estás: Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, libérame del ego y del orgullo, de la independencia de Dios, y hazme un ser dependiente de ti. Yo quiero
Que Gálatas 2:20 sea una realidad en mi vida. Que con Cristo, que contigo esté juntamente crucificado. Que ya no viva yo, mas tú vivas en mí. Y que lo que siga viviendo como humano, lo viva a la manera tuya. Si puedes hacer esa oración de corazón, tu vida cambia ya. Porque el Señor te toma, el Señor te corta de la descendencia de Adán, te injerta en la descendencia de Dios, te hace parte de su naturaleza divina, de su reino, de su paz y de su gloria y de su victoria. Si lo haces con fe, con entendimiento, para que puedas disfrutar de la promesa del Señor que dice en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra padecer es morir. Esa palabra morir es morir al ego y al orgullo. Y aquí hay una condición para los hijos de Dios. Que todo hijo de Dios que disfrute de la herencia del Padre y de la herencia del Hijo, de lo que ellos son y lo que tienen, tiene que padecer, tiene que morir. Humanamente no somos capaces de matarnos a nosotros mismos y seguir viviendo. Esa es una tarea de Cristo y es una tarea espiritual. La Biblia dice que nos corta la descendencia de Adán y nos injerta en la descendencia de Adán. Ahí morimos y resucitamos para vivir una vida en Él, sin el ego y sin el orgullo, saturados de humildad y de mansedumbre para tener su presencia y su favor en cualquier temporada. Terremotos, temblores, bienestar, bonanza, qué sé yo, tendremos la ayuda de Dios, porque Dios es un Padre responsable. Dios cuida y sustenta a sus hijos, pero sus hijos no tienen ego, no tienen orgullo, son dependientes de Dios. Para todo dependen de Dios. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago acá? Ya, Señor, no sé, no soy capaz. Ayúdame, Espíritu Santo. Dependencia, dependencia. El orgulloso y el soberbio no lo hace. Él lo hace simplemente. Yo sé hablar, cómo tratar las cosas, yo sé, pero el humilde, el manso, su vida queda totalmente dependiente de Dios. Y Dios se complace en los que dependen de Él. Dios ama y bendice a los que dependen de Él, porque el que no depende de Él va contra Él. Y por ir contra Él es que estamos solos. Y por ir contra Él es que sufrimos. Por ir contra Él es que nos asustan los terremotos y los temblores. Pero cuando estamos con Él, no hay temblor ni terremoto que lo muevan a Él y que nos mueva a nosotros. Te dejo entonces con esta bendición de esta palabra que dice, profecía sobre tu vida, familia y nación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, o temor, o terremoto, o temblor. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y la respuesta está en el 37 y el 39, cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio de Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni terremotos, ni temblores, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Y esa palabra o esa frase del amor de Dios, es de la presencia de Dios, del favor de Dios, de la bondad y de la paternidad de Dios. Y permítame decirte, Dios es un Padre responsable. Dios provee para sus hijos. Por eso dice la Escritura, en mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deseo que a través de esta palabra tú puedas en el nombre precioso de Jesús de Nazaret conocer y entender que el ego y el orgullo te separa de un Dios que es provisión para tu vida y tu familia todo el tiempo. Y un Dios que está 100% interesado en tu bienestar. Pero el ego y el orgullo te separan de él. Satanás quiere que seamos egocéntricos y orgullosos e independientes. Dios quiere que seamos mansos, humildes y dependientes. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué eliges ser tú? ¿Orgullo y egoísmo e independiente de la mano de Satanás para tu autodestrucción? ¿O manso y humilde, dependiente de Dios para tu edificación y edificación de los tuyos?
Tú elige, tú ora. Y si eliges ser manso y humilde, dependiente de Dios, con la presencia de Dios, díselo a Jesús. Dile a Jesús que entre en tu corazón. Dile a Jesús que perdone tus pecados. Dile a Jesús que te salve. Dile a Jesús que te haga manso y humilde como Él. Y que te libere del orgullo y del egoísmo, de la independencia. Si puedes hacer eso de todo corazón y con fe, el Señor hace ese milagro en este mismo. No has terminado de hablar cuando el Señor está haciendo un cambio en tu corazón. Está viniendo con su presencia y con su paz a tu vida para darte una vida en abundancia, que eso fue lo que vino a traer. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Deseo pues con todo mi corazón que los temblores de tu corazón cesen, que los temblores físicos cuando lleguen no te muevan, puedas estar inquebrantable como estuvo María. Ante los temblores que producía el sufrimiento, látigo tras látigo, de sobre su hijo, herida tras herida, pudo permanecer. Tú también puedes permanecer, pero tienes que estar libre del ego, del orgullo y de la independencia. Y estar con un Dios que promete estar contigo siempre, ayudarte siempre, amarte siempre, protegerte siempre, sustentarte siempre, para que disfrutes lo que eres, tienes y puedes en Cristo. Poder hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti, para tu cónyuge, para tus hijos y para todos los que están a tu lado. Amén. Quiero darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra en esta mañana. Oro, Señor, para que cada persona a través de tu palabra, Señor, pueda conocerte, entenderte y creerte, Señor. Oro para que cada persona pueda ser consciente, Señor Dios de los cielos, de los efectos destructivos del ego, del orgullo y de la independencia de ti. Oro para que cada persona a través del Espíritu Santo y esta palabra en el día de hoy, Señor, pueda ser consciente que lo mejor que le puede pasar a su vida y a su familia es ser mansos y humildes, dependientes de Dios, para que vean tu gloria, para que experimenten tu presencia y tu favor. Y que cuando vengan los terremotos externos, sean inconmovibles, porque están con un Dios inconmovible. Gracias, Espíritu Santo, por guiarlos a estas verdades. Gracias por ayudarlos a tomar las decisiones que deben de tomar cuando te pidan ayuda y cuando reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Bendigo cada persona, Señor, Dios de los cielos, aleluya, con tu bendición, con la bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todos aquellos que creen en Jesús y lo reciben como su Salvador, piden perdón por sus pecados y piden la salvación de su alma. Renuncian al ego, al orgullo, para ser mansos y humildes en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Declaro tu favor, Señor, y tu presencia, Señor Dios de la gloria, Padre, para que sean inconmovibles ante los terremotos de la vida y los temblores de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sus corazones, Señor, florezcan con tu presencia, con tu gracia, con tu amor y con tu poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y que disfruten una vida de victoria en Cristo Jesús, donde los terremotos y los temblores no nos mueven ni nos sacuden, porque hay alguien más grande que los terremotos y que los temblores morando en nuestro corazón y que nos mantiene con su paz, con su poder y su favor. Bendiciones para ti.